Les cuento que cuando yo era jovencito me encantaba recochar. Recochar es una palabra que quiere decir jugar fútbol de manera informal, ¿no? O sea, sin mucho orden. Lo único que se necesita es la pelota, pero se juega en la calle, en cualquier lugar. Y había una jugada que es difícil de hacer y se llama la vuelta del bobo. Entonces, la vuelta del bobo consiste en que el jugador que avanza con la pelota y viene el contrario, este jugador hábilmente tira la pelota por este lado y corre por este y encuentra la bola ya. Entonces le hizo la vuelta del bobo, ¿ya? La semana pasada les mostré una figura que ilustra en cierta manera la vuelta del bobo espiritualmente hablando, porque van a ver lo interesante de esta gráfica, sacada del libro Mi experiencia con Dios. Bueno, Dios se presenta en nuestro camino y nos invita a unirnos con Él en la restauración de la humanidad y de su creación. Y nosotros, en vez de inmediatamente aceptar esa invitación ni unirnos a Él, le sacamos la vuelta y prolongamos el asunto. Eso lo hicieron todos los personajes de la Biblia, hicieron eso. Y todos los seres humanos hacemos lo mismo, le sacamos la vuelta a Dios. Hasta que luego vienen unas crisis, unos problemas, y entonces comenzamos a entender que la vida sin Dios no tiene sentido y comenzamos a hacer ajustes y llegamos allá y nos encontramos otra vez con Dios. Eso no lo hacemos una vez en la vida, eso lo hacemos varias veces. La vida de Abraham lo ilustra. La semana pasada les conté que Dios llamó a Abraham cuando estaba en la ciudad de Ur de los Caldeos. Y el llamado era: deja tu tierra, deja tu familia y deja la casa de tu padre. Pero Abraham no hizo eso. Salieron de Ur porque el padre de Abraham tomó la iniciativa para ir a Canaán. No llegaron a Canaán, se quedaron en un lugar llamado Padam Aram. Y Abraham no hacía nada en cuanto al llamado. Cuando muere el padre, siempre que muere una persona hay una crisis. Entonces, en esa crisis había una oportunidad para Abraham ser el líder del clan, porque era el hijo mayor. Pero él ya había entendido que Dios lo había llamado y dice: no, yo me voy. Y dejó a su familia, nada más que se trajo uno, el sobrino, y vino a Canaán. Cuando llegó a Canaán y comenzó a recorrer la tierra para arriba y para abajo, Dios le habló y le dijo: esta es la tierra que voy a dar a tu descendencia. Le confirmó el llamado, que iba a ser de él una gran nación. Y entonces Abraham comenzó a construir altares donde quiera que iba y a tener comunión con Dios. Se acercó a Dios, o sea, que se encontró con Él allá, tuvo una experiencia con Dios y experimentó a Dios en su vida. Todo iba muy bien cuando viene otra crisis, la crisis del hambre. Miren lo que dice el versículo 10 del capítulo 12 de Génesis. Génesis capítulo 12, versículo 10. Todo está bien. Abraham está prosperando, ya encontró la tierra, ya Dios le ha confirmado que esa es la tierra. Y entonces dice el verso 10: hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para vivir allí, porque era mucha el hambre en la tierra. A veces pensamos que las crisis y los problemas vienen cuando no estamos bien con Dios. Eso no es cierto. Las crisis vienen en cualquier momento. Si usted está bien con Dios, le puede venir una crisis. Y aquí tenemos un ejemplo. Abraham ya está alineado con Dios, pero viene una gran hambre. El problema es cómo respondemos a esa crisis. ¿Cómo respondió Abraham ante esa crisis? Se fue a Egipto. Pero fíjese bien, Dios le ha dicho que bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Le promete una tierra, una cantidad de cosas, y Abraham
ya está en la tierra que Dios le dijo, ¿y qué hace? Se va para Egipto. ¿Por qué? Porque hay hambre en la tierra y la gente dice que hay comida en Egipto, la gente viaja para Egipto, entonces ya deja él de guiarse por fe para guiarse por vista. Hay un principio en la Biblia que se llama el justo por la fe vivirá. Y Abraham tenía promesas de Dios. Él debía vivir por fe. Con el hambre se debilitó la fe de Abraham. Y cuando nuestra fe se debilita, entonces podemos perder el valor, la integridad y la influencia de nuestro testimonio. Vamos a analizar esos 3 puntos. Lo primero que Abraham perdió después de que su fe se debilitó fue su valor. Su valor. Va en el verso 11 y el 12. Aconteció que cuando estaba próximo a entrar a Egipto, y había recorrido todo el desierto del Negev, un lugar muy solitario, me imagino que se puso a pensar, ¿no? Y cuando iba llegando a Egipto, dijo a Sarai, su mujer, sé que eres mujer de hermoso aspecto. En cuanto te vean los egipcios dirán, es su mujer, entonces me matarán a mí y a ti te dejarán con vida. Comenzó a pensar cosas, a imaginarse cosas, a crear escenarios. Y le fue entrando el miedo. Y cuando despertamos el miedo en nuestro corazón, es despertar un gigante. Y ese gigante toma control de nuestras vidas. ¿Ya? Eso le pasó a Abraham. Nos pasa a todos. Hay un problema, hay una situación difícil y le damos vuelo a la imaginación, ¿no? Creamos un montón de escenarios. Ahí lo tenemos todo nervioso. Como la fe y el temor son opuestos, no pueden estar en el mismo corazón. O sea, uno tiene que decidir si va a confiar o si va a temer. Y Abraham, de un momento a otro, comenzó a imaginarse cosas, vino el temor fue reemplazando la fe y comenzó a perder su integridad. Porque mire lo que le dice a la esposa, ¿no? Cuando vean que eres hermosa, me van a matar a mí para quedarse contigo. Perdió su valor, ¿no? Que ese versículo es el 11 y el 12, ¿verdad? El 11 y el 12, sí. En cuanto te vean los egipcios dirán, esta es su mujer, entonces me matarán a mí y a ti te dejarán vivir. El miedo también es como una serpiente que después de que muerde a la víctima se le enrolla en el cuerpo y entonces cuando la persona exhala el aire, ella aprieta. Y cada vez que sueltas el aire, ella aprieta más y más hasta que te asfixia. Y ya Abraham está asfixiado. Ya se dejó controlar por el miedo. ¿Dónde está la fe? Su fe se ha debilitado completamente y por eso ha perdido el valor y ha sido reemplazado por el miedo. El miedo es tremendo. Hay miedo que es correcto, ¿no? Real. Y hay miedo que es malsano. El miedo malsano, el temor malsano, siempre está basado en mentiras. Usted le dice, por ejemplo, a un niño de 4 años le dice, si usted sale al patio de la casa en la noche, el coco se lo lleva o el coco se lo come. Y ese niño no va a salir porque tiene miedo. ¿Pero miedo de qué? De una mentira. Y muchas veces nosotros andamos temiéndole a nuestros propios inventos, a nuestra propia imaginación. Y eso es lo que estaba pasando aquí con Abraham. En parte él tenía algo de razón, la mujer sí era hermosa, se la iban a lavar, pero él estaba pensando que lo iban a matar. O sea, ya no está confiando en Dios. Dios lo llamó para ser el padre de una gran nación y ahora está pensando que lo van a matar. Bueno, además de que perdemos el valor cuando la fe se debilita, también perdemos nuestra integridad. Porque mire lo que hace Abraham en el verso 13. Le dice a Sara o a Sarai, di pues que eres mi hermana.
para que me vaya bien por causa tuya, así, gracias a ti, salvaré mi vida. Pedirle a la esposa tal cosa, eso es falta de integridad. Le está proponiendo que cuando lleguen a Egipto los dos van a mentir y van a vivir una mentira. ¿Y cuántas vidas no viven basados en una mentira? Hay matrimonios basados en la mentira, hay negocios basados en la mentira, hay residencias y ciudadanías basados en la mentira. Hay títulos basados en la mentira. Falta de integridad es lo que le está proponiendo Abraham a su esposa. ¿Qué clase de Abraham es este? Porque lo hemos conocido como un héroe de la fe, y lo fue. Pero es que la Biblia es un libro muy franco. La Biblia nos dice lo bueno, lo malo y lo feo de cada uno de sus personajes. No oculta nada, dice la verdad. No es como nosotros que siempre doramos la píldora, pintamos las cosas, las barnizamos de un color atractivo. La Biblia no, la Biblia dice lo bueno, lo malo y lo feo de cada uno de esos personajes. Bueno, vamos a ver qué pasa aquí. Vamos al versículo 14. Aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era muy hermosa. El 15. También lo vieron los príncipes del faraón, quienes le alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de faraón. ¿Dónde está Sara ahora? ¿Sabe dónde? En el harén del faraón, pasando por un ritual. La van a bañar, la van a vestir, la van a perfumar, y ahí va a estar para cuando el faraón la llame. Ha puesto a su esposa en riesgo de caer en manos de otro hombre, ¿no? Está formando un triángulo en ese matrimonio. A ver qué más pasó aquí. Trató bien por causa de ella a Abraham, que tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. ¿Qué le parece? Yo creo que Abraham no era mexicano, ¿verdad? Era de Ur de los caldeos. Yo no sé cómo piensan los caldeos, pero nosotros los latinos no pensamos así, ¿verdad? Somos celosos con nuestras esposas. Bueno, tenemos a Sara en el harén del faraón, a una pulgada de cometer adulterio físico, porque Abraham ha creado esta situación. Una situación bastante difícil de resolver. Entonces, mire usted, la fe se debilita, comenzamos a temer, perdemos el valor y perdemos la integridad y creamos unas situaciones que luego tenemos que venir a pedir que oren, ¿no? ¿Cómo que oren? Lo que hay que hacer es arrepentirse y arreglar las cosas. Pero a Abraham le va a quedar muy difícil arreglar esto, y a Sara también. Los dos se pusieron de acuerdo en mentir y no se van a contradecir. Ahora, si se contradicen, va a ser un problema. Están en una situación muy difícil de resolver, tanto que Dios tuvo que intervenir. Fue Dios el que intervino ahí milagrosamente. Vamos a ver qué dice el verso 17. Pero Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. No dice qué plagas, pero una plaga es una infección, una sarna, quizás fue algo de transmisión sexual para evitar que el faraón llegara a llamar a Sara. Y de esa manera entonces Dios protegió ese matrimonio con el cual tenía grandes planes. Y claro, de alguna forma el faraón entendió la situación. No dice cómo, pero el faraón discernió bien lo que estaba pasando. Y entonces aquí es cuando, por causa de una fe débil, el testimonio de Abraham queda valiendo 5 centavos.
pierde la influencia de su testimonio. Vamos a mirar los versículos 18 y 19. Entonces el faraón llamó a Abraham y le hace ciertas preguntas. En este momento yo creo que usted se ponga en los zapatos de Abraham y escuche las preguntas que el faraón le está haciendo, a ver cómo las respondería usted. El faraón le dice a Abraham: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Cómo contesta? Y hay otra pregunta ahí que no está. ¿Qué es esto que has hecho con tu esposa? La has puesto en riesgo, en peligro. Vuelve y pregunta el faraón: ¿por qué me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué mientes? El versículo 19. ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? ¿Qué contestaría Abraham? No contestó nada, ¿verdad? Yo me lo imagino con la cabeza agachada, los hombros caídos, pálido o rojo, no sé cómo se pondría. Pero ahí uno cambia de colores. Qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza. Y acto seguido pierde la residencia. Le dice: ahora pues, aquí está tu mujer, tómala y lárgate. Vete. Y mandó gente que lo escoltara y lo sacara. No lo mataron. Para nada. Eso era imaginación de él. Entonces puso en riesgo a Sara y su testimonio quedó valiendo 5 centavos o menos de 5 centavos. Y eso pasa mucho aquí en Estados Unidos. Llega una pareja, se divorcian de mentiras, ¿no?, ante un juez, y se consiguen a alguien que tiene ciudadanía. Uno de los dos se casa con ese alguien, mienten ante un juez. Cuando los declaran marido y mujer se dan el besito, ¿no? Luego se van a un restaurante a celebrar y toman fotos para ir creando un archivo mentiroso, ¿no? Después salen de vacaciones, crean todo un panorama, pero de mentiras. Todo basado en mentiras. En ese proceso muchos matrimonios se han dañado. Y algunos han perdido su residencia por mentirosos. Hermanos, la vida hay que dejarla que fluya lentamente, que fluya naturalmente. Si queremos evitar cosas, hagámoslo con la verdad y de manera correcta, no con mentiras ni con cosas ilegales. Y miren a Abraham, lo descarado, ¿no? Cuando el faraón le da todos esos regalos, él los recibe. Me imagino que hasta pensó que eran bendiciones, ¿no? Que Dios lo estaba bendiciendo. Porque hay gente que piensa así, ¿no? El cajero o la cajera le devuelve de más y sale dándole gracias a Dios porque lo bendijo, ¿no? Eso no es ninguna bendición. Eso, ¿sabe qué es? Eso es ética mala, de la más pésima. Eso no es ética cristiana, eso es ética pagana. Lo que hay que hacer es devolver ese dinero. Porque si no, vamos construyendo nuestra vida sobre mentiras. Cuando entonces le caiga el andamio de todas esas mentiras, ¿qué vas a hacer? Bien, ¿qué más pasa aquí? Bueno, les decía que la Escritura dice lo bueno, lo malo y lo feo de todos sus personajes. Pero hay un personaje del cual no dice nada malo. Es el único que sobresale como el campeón de la verdad y de la integridad. ¿Saben quién es? El Señor Jesucristo. Él no falló. Al contrario de Abraham, el Señor Jesucristo no se dio ni una pulgada ni un paso atrás para poner en riesgo la salvación de su iglesia. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento la nación israelita o judía es la esposa de Jehová. En el Nuevo Testamento la iglesia es la novia de Cristo. Abraham pone en riesgo su relación y pone en riesgo a su esposa, pero Cristo no. Cristo no puso en riesgo a su novia.
Al contrario, siempre fue adelante y murió por ella. Algunas personas preguntan, ¿por qué Dios en la Biblia mató tanta gente? ¿No? Bueno, por principio de cuentas, Dios es justo. Y si Dios mata gente, Él sabe por qué. Pero lo que no nos ponemos a pensar a veces es por qué Dios mató a su Hijo. ¿Y sabe por quién lo mató? Por usted y por mí. Ese es el lado que debemos analizar. Y francamente yo no entiendo. Yo no entiendo cómo Dios hace eso. Porque dice que no escatimó ni a su propio Hijo. ¿Cómo no nos dará con Él todo lo demás? Entonces no necesitamos mentir. No necesitamos andar de incorrectos. Bueno, yo sé que todos somos imperfectos. No vamos a condenar a Abraham, ¿no? No le vamos a señalar solamente a él. Cuando lo señalamos a él, nos señalamos a nosotros varias veces con nosotros 3 dedos. Pero es bueno que vayamos viendo cómo son las cosas. ¿Qué pasa con el Señor Jesucristo? Bueno, pues que no se dio ni una pulgada. No hay nada que decir contra Él. Vea, por ejemplo, los antagonistas nunca negaron los milagros de Jesús. Nunca. Aún en el Talmud aceptan los judíos que los milagros de Jesús eran reales. El problema con los milagros de Jesús para los judíos es que los hacía en sábado. Y entonces ellos decían, en el sábado no se puede. Y ellos le daban más valor a la ley, al mandamiento de guardar el sábado, que al beneficio y a tener misericordia de una persona enferma. Ese era el conflicto con el sábado. Ahora, ¿qué más pasó con el Señor Jesucristo? Cuando compareció ante el Sanedrín estuvo buscando testimonio falso contra él. Buscaban testigos que atestiguaran y no coincidían los testigos. Y ahí pasaron horas y horas y no podían encontrar un testimonio sólido contra Cristo. Hasta que Él mismo les dice que Él es el Cristo. Y ya entonces con eso tienen de dónde agarrarse para condenarlo. Ahora, Cristo ante Poncio Pilato también se portó a la altura. ¿Y qué dijo Poncio Pilato? Después de haber hablado con Jesús y oír las acusaciones, dijo, yo no veo que ningún delito en este hombre. Y cuando murió, el centurión que lo ejecutó, viéndolo cómo se comportó en la cruz y cómo murió, sus últimas palabras fueron, verdaderamente este hombre era justo. Entonces el único que no se dice nada malo en la Escritura es de Cristo. Él es el campeón de la verdad y de la integridad. Cristo Jesús también experimentó temor y angustia. Ahí en el huerto de Getsemaní le dijo a sus discípulos, mi alma está angustiada hasta la muerte. O sea, él experimentó el miedo también. Pero no se dejó dominar por el gigante del miedo, ni se dejó asfixiar por la serpiente del miedo. Aguantó, resistió valerosamente. Para poner esto en perspectiva, vamos a celebrar hoy la Cena del Señor. Y la Cena del Señor precisamente nos recuerda cómo Dios o cómo Cristo sabía que iba a morir. Y siguió adelante, no se detuvo. Antes de morir instituyó la cena para que recordáramos su muerte. Entonces, a diferencia de Abraham, el Señor Jesucristo dio su vida por su novia, que somos nosotros. Y ese es un hecho tremendo que debemos meditar en él y recordarlo. Pónganse de pies. Oremos. Señor, nos resulta conocida y familiar la vida de Abraham porque en un momento estamos
confiando. Sentimos nuestro corazón lleno de fe y en otro momento estamos atemorizados, dudando y luchando contra el temor. Por eso pedimos que nos ayudes a confiar en ti, a permanecer fieles, tal como Cristo Jesús lo hizo. Gracias, Señor Jesucristo, por darnos tu cuerpo y darnos tu sangre como una ofrenda por nuestro pecado. Amén.